Bueno, muy buenas tardes. A nombre del Departamento de Ciencias Sociales y del Grupo de Estudios Étnico-Raciales y del Trabajo, les doy la bienvenida esta tarde para esta conferencia. Tenemos como invitada a la socióloga de la Universidad Nacional, Jace Alanis Bello. No se pudo hacer esta mañana porque había otro evento, pues, y nos interesaba que se oyese. Como tuvo la oportunidad de ir a la ciudad, pues, de que nos presentara parte de los resultados de su tesis de maestría, titulada la tesis Cuerpos encerrados, vidas criminalizadas, interseccionalidad y control carcelario. Una parte de ese trabajo lo va a presentar esta tarde. Este trabajo fue considerado meritorio, este trabajo de maestría en estudios de género de la Universidad Nacional. Bueno, les quiero hablar un poquito de la trayectoria de Alanis. Que está mencionando. Bueno, Jace Alanis es investigadora del Grupo Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universidad Nacional. Trabaja actualmente en la Dirección de Derechos y Diseño de Políticas de la Secretaría Distrital de la Mujer en Bogotá. Coordinó la elaboración del documento Política Pública Nacional para los Sectores Sociales LGTB del Ministerio del Interior. También ha tenido, ha ejercido como docente en la Universidad Nacional y como área de investigación tiene sociología del castigo y las prisiones, teorías feministas, género, teoría queer y estudios sobre sexualidad. Les voy a mencionar algunas de las publicaciones. Bueno, antes de las publicaciones, aquí tengo los proyectos de investigación en los cuales ha trabajado. Microempresas y trabajo y género en el sector de los servicios, el caso de las peluquerías y salones de belleza, los servicios estéticos y corporales en las nuevas configuraciones del trabajo, empleo, trayectorias sociales, construcción social de la diferencia, marco político y conceptual de la política pública LGTBI a nivel nacional, un trabajo que hizo para el Ministerio del Interior. Y de producción intelectual, algunos de los textos son los siguientes. Un artículo en la Manzana de la Discordia titulado Peluqueros, estilistas y barberos, hegemonías masculinas e identidades laborales en peluquerías y barberías bogotanas, en asocio con Luis Gabriel Arango y Silvia Alejandra Ramírez, Género, Belleza y Apariencia, la clientela de peluquerías en Bogotá, documentos de trabajo, hombres en la peluquería, hegemonías masculinas e identidades laborales de estilistas y barberos en Bogotá, y espacios de tránsito, cuerpos y experiencias de mujeres trans en las peluquerías y salones de belleza. Bueno, yo creo que se pueden dar cuenta pues de la trayectoria y le doy paso a Jay para que nos dé su conferencia. Muchas gracias, Jenny. Muchas gracias por asistir. Lo que voy a presentar el día de hoy son algunos de los resultados parciales de la investigación. Como bien Jenny les comentaba, sobre hombres y mujeres que se encuentran presos en una cárcel en Bogotá, particularmente la cárcel distrital para varones y anexo de mujeres de Bogotá, que fue un trabajo de campo que realicé entre el año 2009 y 2011 desde una perspectiva sociológica, a través de un análisis de las intersecciones de raza, clase, género y sexualidad, y cómo la intersección de estas matrices de opresión configura las historias, las subjetividades y las corporalidades de las personas que son criminalizadas por el Estado y cómo viven sus experiencias dentro de la cárcel. Particularmente me voy a centrar en la experiencia de la sexualidad y la construcción del deseo y el erotismo dentro de esta cárcel particular.
Tengo que decir que esta cárcel tiene una peculiaridad y es que es considerada como una de las cárceles supuestamente más modernas que tiene el país. Una de las cárceles, esta cárcel no tiene hacinamiento, es una cárcel mixta donde hay hombres y mujeres. Esta cárcel también está diseñada solamente para recluir personas que han cometido delitos menores, donde las penas son máximo 6 años, y donde se aplica lo que se llama dentro de los estudios penitenciarios la nueva cultura carcelaria, es decir, una serie de dispositivos tecnológicos que están vinculados con el disciplinamiento de los cuerpos dentro de la cárcel, una serie de arquitecturas políticas que importan modelos de castigo de los Estados Unidos y también un reforzamiento del régimen interno que es mucho más severo, hay mucho más control sobre los individuos, como por ejemplo el uso permanente de tecnología para la supervisión, el uso de uniformes, el control de los espacios, la segregación de los cuerpos dentro del contexto carcelario, lo que hace que esta cárcel tenga unas peculiaridades que no se encuentran, por ejemplo, en otras cárceles del antiguo modelo. Bueno, entonces lo que yo quiero preguntarme acá es que, digamos, que encuentro un vacío en el campo de los estudios penitenciarios en Colombia, y es que la sexualidad no se considera un asunto político importante para pensar la problemática carcelaria. Entonces hay una invisibilización de la sexualidad y hay una invisibilización también de cómo la sexualidad se convierte en un instrumento de control interno dentro de estas nuevas cárceles. Particularmente me interesa conocer lo que voy a plantear en esta presentación es cómo experimentan las mujeres y los hombres recluidos en esta cárcel la regulación institucional de la sexualidad, qué percepciones tienen sobre ella, y cómo la regulación de la sexualidad de este espacio de confinamiento tecnológico, de este espacio de confinamiento particular del que les hablo, tiene efecto sobre la construcción de las identidades de género. No voy a hacer una relación con las identidades étnico-raciales, la trato en otro apartado de mi investigación, pero solamente en este espacio me voy a dedicar para acotar género y sexualidad. Hago una reflexión desde las teorías feministas sobre sexualidad y la teoría queer, entendiendo a grandes rasgos que la sexualidad no es un asunto de la psicología individual, sino que la sexualidad es un producto social. La sexualidad se produce a través de discursos, se produce a través de tecnologías de poder, se produce a través de relaciones de poder, y por lo tanto hace referencia a los cuerpos, a los deseos, a las estrategias disciplinarias, a las resistencias que tejen los actores institucionalizados de estas disciplinas. Bueno, principalmente la sexualidad en los temas carcelarios, en el ámbito de la sociología de las prisiones, particularmente en los Estados Unidos y Europa, se ha pensado desde una perspectiva de la violencia y el dominio. Entonces se enfatiza que los sistemas carcelarios contemporáneos son lugares particularmente reproductores de la violencia sexual contra las personas que se encuentran internas. Entonces hay cacheos sexuales abusivos por parte de la guardia, hay una serie de humillaciones que se realizan a las personas presas, violencia sexual contra las mujeres, pero lo que yo notaba era que no se observaba la sexualidad dentro de estos estudios en la cárcel desde una perspectiva que la confiriera o que reconociera la agencia de las personas institucionalizadas. Es por eso que yo hablo aquí de una microfísica de la sexualidad carcelaria, retomando un poco esta categoría de Michel Foucault, y es pensar que el espacio carcelario no solamente es un ámbito de dominación y de control y de opresión sobre los cuerpos, sino que es también un espacio que posibilita ciertos arreglos del poder, que posibilita también ciertas fugas, que permite también otras configuraciones, y sobre todo entendiendo que la sexualidad es una posibilidad creadora también, que en la sexualidad hay una posibilidad de crear vínculos sociales, afectivos, subjetividades, y que no es una fatalidad. También retomo algunos de los planteamientos de la teoría feminista, particularmente de Carol Weiss, para dar cuenta de que las mujeres, en particular las mujeres presas, y los cuerpos que están en la cárcel son agentes sexuales y no solo víctimas.
Voy a analizar dos dispositivos de la sexualidad que encontré en mi trabajo, y es que no podemos hablar solamente que hay un poder institucional que busca controlar los cuerpos que están encerrados en la cárcel, sino que también hay una serie de acuerdos de sociabilidades que construyen las personas presas, que contribuyen a normalizar los cuerpos que están en la cárcel, pero también a resistir esas tecnologías institucionales. Entonces tenemos dos configuraciones de poder que están en constante tensión: las tecnologías disciplinarias de la institución y aquellas que producen las personas dentro de un marco de sociabilidad propio, que yo llamo un orden alterno, es decir, un orden alterno que resignifica las normas de la cárcel, que está basado en una serie de jerarquías y relaciones de poder que los presos establecen consigo mismos para ordenar la vida cotidiana dentro del penal. Un orden alterno que distribuye papeles, que asigna tareas entre unos presos y que está basado de manera estructural en diferencias de género, de raza y de sexualidad. Yo analizo que en la cárcel la solución institucional que se le brinda al tema de la sexualidad es el dispositivo de la visita íntima. La visita íntima es un tipo de visita a la cual tienen derecho las personas presas en Colombia, y que particularmente en la cárcel distrital esta visita se da cada tercer domingo del mes. Y en esta visita, que dura 6 horas en la mañana, las personas presas pueden tener algún tipo de vida sexual dentro de la cárcel. Las personas que están en la cárcel tienen que solicitar permiso para que la institución les permita tener la visita íntima. ¿El permiso en qué consiste? Que solamente pueden acceder a la visita íntima parejas formales y estables de las personas que están encarceladas. Tienen que ser personas que no tengan antecedentes jurídicos, tienen que ser personas mayores de edad, y no se permiten visitas entre parejas del mismo sexo. Este nuevo orden del control de la sexualidad dentro de la cárcel se adopta a partir del año 2000 en esta cárcel distrital que les comento, porque fue reconstruida a partir de importar este modelo tecnológico de cárceles norteamericanas, con el propósito de diferenciarse del desorden, entre comillas, que se vive en las cárceles del imperio. Entonces se considera que hay un desorden moral dentro de esas cárceles, porque la visita íntima se puede tener cualquier día cuando asistan los familiares a visitar a estas personas, porque en las cárceles del IMPEC, en algunas de ellas, por ejemplo, se arman cambuches, que son tiendas en las cuales los presos y las presas pueden tener relaciones sexuales sin ningún tipo de control institucional, pero también hay una reproducción de relaciones amorosas que la cárcel también observa como un desorden moral, y particularmente en relación con la transmisión de enfermedades, con enfermedades de transmisión sexual. Entonces, hay una mirada negativa sobre este tipo de arreglos sexuales en la cárcel, y lo que se propone a través de la visita íntima en la cárcel distrital es acabar con ese problema de desorden moral. Entonces, ¿cómo se regula la sexualidad en la cárcel distrital? Primero, se establece como el único sexo deseable en que podrían acceder las personas presas tiene que ser un sexo conyugal. O sea, cualquier tipo de sexualidad que esté por fuera de la conyugalidad, es decir, entendida como un sexo que solo se hace en pareja, un sexo monogámico, un sexo heterosexual, un sexo que está regido por la legalidad, es aquel sexo normal y natural y bueno que la cárcel concibe como legítimo. Para la cárcel ese es el único sexo que deberían tener los presos y las presas. Esa definición de norma sexual se establece de manera negativa y en contra de otros arreglos y prácticas eróticas en la cárcel que son vistas como de manera negativa. Entonces, el sistema carcelario normaliza y naturaliza una serie de disposiciones sexuales normativas para las personas presas. En esa normalización de la sexualidad, en este dispositivo de la visita íntima sucede algo, y es que las personas en la cárcel sienten que se fractura. Le dio un beso aquí. Las personas presas sienten que se fractura un hábito, bueno, yo lo interpreto así, se fractura su historia sexual. Es decir, hablaba con las personas presas y me decían, por ejemplo, que muchas de ellas no tenían parejas estables ni fijas,
y que al ingresar a la cárcel sentían que se recortaban sus derechos sexuales porque la cárcel les exigía, para poder acceder a la íntima, una relación de pareja duradera, estable, legal, conyugal. Para las mujeres sucedía de otra forma. También encontraban como que no había intimidad. La intimidad dentro de la cárcel no es posible porque todo el tiempo están siendo vigiladas tanto por la guardia como por otros internos y otras internas. Entonces hablaba mucho de que en la cárcel hay una intimidad paradójica, que se habla de que hay una visita íntima, pero lo que sucede es que hay una no intimidad, porque todo el tiempo se está siendo vigilado y auscultado. Entonces se habla de una intimidad vigilada. Esa es la posibilidad de intimidad que tienen las personas en la cárcel. Además de todas estas restricciones normativas que tiene la cárcel para posibilitar la emergencia de la sexualidad y el ejercicio de la sexualidad de las personas presas, sucede que también las personas presas regulan el espacio carcelario y limitan también el ejercicio de la sexualidad para otras personas. En el caso de los pabellones masculinos de la cárcel, sucede que se apropian de los espacios de las celdas. Hay muchos presos que se llaman caneros, que son los que llevan más tiempo dentro de la cárcel, incorporan un capital, por decirlo así, simbólico, tienen una serie de... tienen un respeto dentro de la organización de la sociedad carcelaria que les permite adueñarse del espacio. Entonces, en la cárcel, la intimidad se vive también como una mercancía, porque digamos que en una sola celda duermen 10, 15 personas, pero los caneros, que conforman un sistema que se llama la casa, que es una organización que rige las relaciones y los conflictos que se producen en los patios, deciden si alquilan o no las celdas para el desarrollo de la visita íntima. Entonces, por un lado hay unas restricciones institucionales para acceder a la visita y por otro lado hay restricciones por parte de la sociabilidad de los presos, y es que si no se tiene dinero, pues no hay visita íntima. La visita íntima, a pesar de ser también normativa, es muy valorada por parte de las personas presas porque permite un contacto entre el mundo interno de la cárcel y el mundo externo. A través de la visita íntima se tejen puentes entre esos dos mundos. Y la visita íntima afecta la vida de las personas internas dentro de la cárcel. Lo que yo encontré es que en la cárcel distrital ese ritual de la visita íntima es asimétrico entre los hombres y las mujeres. Lo que encontré, por ejemplo, en el caso de las mujeres es que ellas tienden a ser abandonadas por parte de sus novios, sus esposos, sus maridos, dejan de visitar a las mujeres o simplemente las olvidan allá en la cárcel. Y eso está muy relacionado también con las imágenes que se producen alrededor de la transgresión de delitos. Por parte de los hombres se genera una serie de aceptabilidad social que el delito, entre comillas, se entiende como algo propio de la masculinidad y que incluso le brinda privilegios y reconocimiento y prestigio a los hombres, mientras que las mujeres las tachan como malas mujeres. Una mujer que comete delitos es vista como mala mujer, porque se sale precisamente de esos cánones de la feminidad aceptable, dócil, pasiva, sumisa. Entonces, las mujeres, a lo largo en la relación con las visitas íntimas, encuentran que sus parejas las abandonan, pero ese abandono no se vive de manera negativa para todas. En los relatos, algunas de ellas decían que cometían delitos, muchas veces forzadas por sus parejas, o muchas veces sus parejas ejercían violencia sexual y control sobre sus cuerpos, y la ruptura carcelaria que viven estas mujeres les permitía reflexionar sobre su historia de opresión que vivían en sus relaciones. Es decir, este abandono que viven las mujeres no se viviría como una forma de como algo destructivo por completo, sino que era una posibilidad para reinterpretar su historia amorosa, su historia afectiva con estos hombres. Por el lado de los hombres, sucede lo que les comento, esta marca de transgresor, de bandido, que opera socialmente, los reviste de cierta deseabilidad, y muchos de ellos consiguen novias, son las clasificaciones que utilizan los mismos presos, consiguen esposas, noviecitas y amigas, si quieren más adelante les explico,
Y estas esposas, noviecitas y amigas se consiguen estando en la cárcel. Las mujeres no consiguen parejas mientras están en la cárcel. Los hombres sí hablaban de haber conseguido esposas, noviecitas y amigas mientras estaban presos, porque se los presentaba una amiga, porque se los presentaba la mamá, porque otros presos generaban redes de contacto. Esto es muy importante porque garantizar una visita en la cárcel le proporciona, garantiza el estatus de masculinidad para los presos. O sea, tener una visita asidua en la cárcel está directamente relacionada con el estatus masculino. A estas personas que visitan con frecuencia la cárcel y que dan su apoyo afectivo, emocional y sexual a las personas presas, durante el tiempo de condena se dice en el argot carcelario que son marchadores. Es gente que marcha. Entonces, dicen que hay mujeres marchadoras y hay hombres marchadores. En ese sentido, digamos que para las personas en la cárcel distrital, la importancia de mantener una visita reviste la visita de una cierta hora de divinidad. Entonces dicen que en la cárcel las visitas son sagradas, las visitas se respetan, y sobre todo en los pabellones masculinos, porque las mujeres se convierten en agentes de liberación, en agentes importantes que domestican el espacio hostil de la cárcel, y garantizar una visita asidua de las mujeres implica sostener el capital viril frente a los otros. Entonces las mujeres se convierten el cuerpo de las mujeres se convierte en un espacio de lucha masculina entre los presos. ¿Qué pasa? Digamos que en el caso de las mujeres, cuando los hombres dejaban de visitarlas, ellas encontraban una oportunidad reflexiva para cuestionar sus historias sexuales, y en el caso de los hombres, cuando las mujeres dejan de marcharles, se dice en el argot carcelario, cogen la curva. ¿Y cuál es el efecto de coger la curva? Que los hombres se vuelven nada, se derrumban subjetivamente dentro de la cárcel, se socava su masculinidad, pierden su género y sus sueños de libertad. Un preso decía lo siguiente: las mujeres duran 5 o 6 meses y ahí es donde la cogen la curva, no vuelven o comienzan como muchos amigos que hay en el patio a decir que no tuvo con quién dejar a los niños para venir, que no consiguió plata. Así, cuando resulta es por lo general que las mujeres de los presos les cogen la curva en un 70%, 80%. Así es esto, es muy barraco que el amor le dure a uno estando enrejado. Yo le pregunto, es muy decepcionante cuando ellas no les marchan. Uy, eso aquí buscan problemas, se copan, cogen el vicio, el doble. Esos son los que comienzan de patio en patio a rotar porque los sacan, porque meten mucho vicio, se endeudan, como que quieren morirse, pero casi siempre hacen eso porque la mujer no les marcha. Otros que se quieren matar porque la mujer les cogió la curva, no se bañan, no se afeitan, no comen, se quieren morir. Bueno, así de grandes rasgos esta tecnología del disciplinamiento de la sexualidad de los hombres y las mujeres presas en relación con sus visitas, que solamente pueden tener relaciones sexuales dentro de unos espacios delimitados, dentro de una intimidad cronometrada, dentro de una intimidad vigilada, a partir de unos cánones de reforzar la sexualidad conyugal, tiene también pequeñas fisuras y pequeñas resistencias, y en la cárcel a estas pequeñas resistencias las llaman los rapiditos, y es que como es una cárcel mixta, las personas toman ciertos talleres, por ejemplo, taller de danzas, taller de alfabetización, las mujeres y los hombres acuden a esos mismos lugares, y en el traslado a los talleres tienen los rapiditos que llaman en la cárcel, y es que una forma de resistir a este disciplinamiento sexual es que los rapiditos se dan en cualquier espacio rapidito, por ahí en la cárcel escondidos, es un sexo en público, es un sexo escondido que cuestiona la espacialización de estas tecnologías disciplinarias, es un sexo de fuga, un sexo sin conyugalidad ni promesas de durabilidad. Está muy rico. Bueno, segunda parte. Como les comentaba, no solamente la normalización de la sexualidad se da a partir de esta tecnología de carcelaria institucional, sino a partir de la sociedad de los presos. Me di cuenta que en muchos de los relatos, se presentó, los relatos hablaban de un homoerotismo que se produce dentro de los pabellones. Para analizar este homoerotismo, que no muchas veces se habla de forma abierta y clara, sino que es muy soterrada, que muchas veces genera resistencias para las mismas personas presas,
me hizo pensar que es necesario pensar un poco más allá del erotismo como una forma de homosexualidad. No es el homoerotismo que se presenta en la cárcel, es un flujo de cuerpos, de deseos, de placeres, pero no de asunción de identidades. Es decir, el homoerotismo no implica que estas personas se afirmen homosexuales. O sea, una práctica sexual no define la identidad profunda de una gente. Para pensar esto, apropié la categoría de la seducción del sociólogo Jean Baudrillard, que plantea que la escena de la seducción es distinta a la escena de la identidad. Ya les explico qué es la escena de la identidad. En la medida en que este sexo que se da en la cárcel no es un sexo que transgrede la verdad de tener un sexo, que transgrede la verdad de tener una identidad, y que transgrede precisamente lo que llama la feminista postestructuralista Judith Butler, esa coherencia entre sexo, género y deseo. Es decir, que a un sexo particular, es decir, entre comillas, un macho, le corresponde un género particular ser masculino y por lo tanto un macho masculino es heterosexual y le gustan las mujeres. En la cárcel lo que encontré es que esa linealidad entre esas categorías se rompe constantemente, que la sexualidad no es algo fijo y estable, no es un dato estable en los cuerpos de los sujetos, sino que son los espacios, los contextos, las relaciones de poder, las estrategias deseantes que producen rupturas en ese orden. Es decir, no hay una identidad fija y estable. Y no es porque existan estructuras lingüísticas inestables, sino porque el espacio carcelario permite que fluyan estas identidades. Es una relación material con el espacio. ¿Qué pasa del lado de los hombres? En los pabellones de los hombres hay un juego erótico de las miradas que se produce en los espacios de las duchas, particularmente donde las duchas se convierten en un escenario erotizado, donde desfilan cuerpos, desfilan miradas y desfilan proposiciones. Los presos dicen que cuando alguien mira fijamente con ciertas intenciones sexuales a otro dentro de las duchas o en otros espacios implica ser marcado. Marcado es muy interesante porque dentro de la teoría feminista se dice que el único sujeto marcado como objeto sexual son las mujeres. Y los hombres sienten que ser marcado dentro de esta erótica de la mirada carcelaria implica ser reducidos a un objeto sexual. Entonces, la mirada implica un papel importante porque pone en tensión la definición de la identidad masculina. Esto es problemático porque esta sociabilidad de los presos, que es hiperviolenta, viril, se opone a la homosexualidad. Pero a pesar de esa restricción que tiene esta norma viril, suceden estas miradas que cuestionan, que desestabilizan, que seducen. Dentro de estas miradas también se definen cuerpos y subjetividades propios de la sociabilidad carcelaria. Entonces, muchos de los presos decían que a los hombres que no tienen una performancia corporal viril fuerte, sino que por el contrario son vistos como débiles, como los hombres jóvenes, o los hombres que asumen una identidad gay o de loca, o distinta a la masculinidad heterosexual hegemónica, son reducidos al puro. Entonces, dentro de este erotismo carcelario y este intercambio de miradas, las locas y las maricas ocupan un papel especial dentro de este intercambio de miradas y definen subjetividades. Es decir, el que acepta la mirada es de inmediato situado dentro de esta categoría, loca o marica. También sucede que surgen otras subjetividades como los cacorros, y los presos dicen que son esos agentes que miran de reojo pero que no aceptan una identidad, pero que sienten interés por el sexo con otros compañeros. Entonces dicen que el cacorro es un sujeto excéntrico porque su deseo lo excedió, el tiempo de la condena lo llevó a exceder sus deseos y trasladar su erotismo ante la ausencia de biomujeres hacia otros cuerpos. Pero entonces no se trata de un desplazamiento de la identidad sexual, sino un desplazamiento del objeto del placer. Es decir, volvemos a lo que les comentaba, en la cárcel no se habla de un homoerotismo, no son homosexuales estas prácticas, sino son prácticas mucho más complejas que desestabilizan esa linealidad de sexo, género, deseo. Un terremoto, un preso de la cárcel decía,
Aquí hay tantos. Si alguien sabe que llegó un gay, eso le llueve. Porque imagínense, yo llevo aquí 11 meses encerrado y ya veo que me está llegando la leche en la cabeza. Yo me estoy volviendo el loco. Solo Manuela no aguanta. Si acá llega alguien tan bonito y que se deja, entonces pues yo creo que eso es normal. Somos humanos, y a todos nos dan ganas. El que dice que no, es porque es muy tapado. Así para redondear, las relaciones dentro de las jerarquías viriles de la cárcel que se establecen en la sociabilidad de los presos, encontraba que no se establecen relaciones amorosas y afectivas entre los presos a través de la sexualidad, sino que la sexualidad es un instrumento de control, de competencia y de gobierno entre los presos. Entonces se crean una serie de subjetividades que produce este orden alterno. Entonces, a las locas, que son estos hombres feminizados que les comento, son utilizados como mujeres parciales dentro de la cárcel, son obligados a hacer las tareas de reproducción dentro de la cárcel, como lavar, coser, planchar, cocinar, etc. Y son explotadas de su trabajo orgásmico dentro de la cárcel, son observadas como dadoras de placer. Hay, por ejemplo, otros sujetos que son represados en sociabilidad carcelaria, que son las bodegas, que son aquellos sujetos que se endeudan con drogas, y en la cárcel las deudas son también sagradas. En la cárcel los presos todo el tiempo están diciendo la familia es sagrada, las visitas son sagradas, las deudas son sagradas, y las bodegas son aquellos sujetos que no pagan las deudas y que los miembros dominantes de este orden alterno convierten en un sujeto femenino a los presos que no pagan y les dicen bodegas porque los obligan a guardar drogas dentro de su mano. Y por último, la sexualidad que se codifica entre los padrones masculinos está relacionada con la violación. Y es que la violación que se produce entre hombres es una práctica común para cobrar deudas, pero también para afirmar las jerarquías masculinas que hay dentro de ese orden. Ya para cerrar, en el lado de las mujeres, en el pabellón de mujeres, sucede otra escena de la seducción, otras prácticas que no son tan viriles y violentas como sucede en el lado masculino. ¿Por qué? Digamos que lo que hacen las tecnologías disciplinarias de la cárcel en el lado de las mujeres es que lo que han dicho las teorías feministas criminológicas es que los regímenes internos de la cárcel en relación a las mujeres lo que tienden a realizar es una feminización del cuerpo de la presa, porque se considera que al cometer un delito transgredió la feminidad. Entonces la cárcel despliega una serie de tecnologías feminizantes supuestamente para que estas mujeres se recuperen, se resocialicen como madres abnegadas, sumisas, dependientes, dóciles. O sea, la cárcel produce, si Foucault no se dio cuenta que los cuerpos dóciles de los que hablan vigilar y castigar, los feminismos ya lo habían dicho hace mucho tiempo, y es que la disciplina de los cuerpos femeninos dociliza ese cuerpo, y en este caso en la cárcel es mucho más visible ese hipercontrol, por ejemplo, de la sexualidad que se hace de las mujeres. Y a las mujeres se sataniza su sexualidad. De hecho, lo que encontraba también en la cárcel es que hay grupos evangélicos y cristianos que ingresan a la cárcel para controlar también las performancias de género de las mujeres y desestimular su sexualidad. Muchas veces, muchas internas no iban a los talleres que compartían con los hombres porque algunos miembros de las iglesias cristianas les decían que eso era pecado acudir a los talleres con los hombres porque les podía despertar bajas pasiones. O sea, hay un hipercontrol de la sexualidad de las mujeres en la cárcel. ¿Qué pasa? La cárcel, en este afán de construir sujetas femeninas dóciles, obedientes y maternales, observa el lesbianismo como una desviación muy seria de ese régimen de control de la subjetividad. ¿Por qué? Porque el lesbianismo está asociado con la inmoralidad, con el descontrol, con la transgresión de esta feminidad dócil. Entonces, hay una política institucional de reprimir la sexualidad, y aquellas mujeres que concurren en prácticas lesbianas las castigan con el aislamiento, las castigan con informes, que los informes, por ejemplo, son una serie de penalizaciones que llamados de atención que se le hacen a las presas para aumentar sus penas. Y lo que sucede es que la forma en que se vive, la forma en que se ha interpretado, por ejemplo, desde la teoría feminista, cómo surgen las relaciones lésbicas en la cárcel,
ha tendido a reforzar, por ejemplo, distintas hipótesis. Una, por ejemplo, que las mujeres recurren a las relaciones lésbicas dentro de la cárcel como producto del abandono y la decepción heterosexual que sufren con los hombres. Hay otras teorías feministas que, por ejemplo, plantean que surge el lesbianismo como una práctica de supervivencia que realizan las mujeres para sobrevivir frente a la situación de abandono que vivieron, como una manera de solidaridad entre ellas. Y yo lo que hice en mi tesis fue cuestionar un poco también que la emergencia del lesbianismo en la cárcel no solamente proviene de una decepción heterosexual o de una estrategia de solidaridad, sino también que las mujeres son actores sexuales que movilizan el placer como una práctica de supervivencia. El lesbianismo, bueno, esto es lo que les hablaba, me parece importante visibilizar a las mujeres como sujetos productores de estrategias placenteras, sujetos deseantes. Entonces una interna hablaba, ¿cómo se da el lesbianismo del que usted habla? Normal, pues hay unas que se dejan llevar, hay otras pues, que ponen el freno y hay otras que pues, se dejan llevar simplemente y les queda gustando. ¿Por qué les queda gustando? No sé, también en el momento de estar las dos sí valorizan toda la parte de la mujer y entonces eso las hace sentir llenas. Entonces tal vez ahí empieza la confusión y dicen, me siento mejor con una mujer que con un hombre, porque un hombre me deja botada o bien y se satisface él y no me deja nada. En cambio, una mujer lo valoriza todo, me hace sentir mujer, me hace sentir rico, tal vez pueda hacer eso. Finalmente, si en el lado masculino encontramos que hay unas jerarquías viriles entre ellos, que hay unos carneros, unas bodegas, unas locas, unos miembros de una casa. Del lado de las mujeres sucede también una estructura de sociabilidad que las presas llaman las uniones. Entonces en las uniones son unos arreglos afectivos, eróticos, sexuales, pero también unos arreglos de distribución de tareas y de identidades entre las presas con el propósito de regular la vida cotidiana. Los agentes que concurren en esta sociabilidad femenina en la cárcel son los chachos y las femeninas. Entonces los chachos son aquellas presas que asumen una performance masculina dentro de la cárcel y que son altamente valorados dentro de esta estructura de sociabilidad porque tienen la función de proteger a las presas. Un chacho en la cárcel asume el papel de protector, esposo, marido y cuidador. Y la femenina se encarga de realizar ciertas tareas, labores domésticas en la cárcel, pero principalmente cuidar al chacho. Entonces, chacho y femenina, estas no son identidades fijas. Por ejemplo, hay internos que decían que venían de la cárcel del Buen Pastor y en el Buen Pastor habían sido chachos y pasan a la cárcel distrital y se convierten en femeninas. Es decir, acá no estamos hablando de identidades lésbicas fijas, no estoy hablando de unos arreglos del poder, de deseo y de tareas que hacen que sean unos arreglos móviles. Entonces, las uniones que establecen los chachos con las femeninas en la cárcel son muy interesantes porque también regulan las prácticas sexuales entre ellas. Digamos que en el espacio de las mujeres sí hay unos arreglos eróticos afectivos entre las mujeres. Y esos arreglos también están muy relacionados con estas normas. Por ejemplo, hay luchas entre los chachos por las femeninas, por apoyarse en una femenina, es muy importante para tener una femenina en la cárcel. Entonces se generan unas normas, por ejemplo, que ellas establecen, y es que existe exclusividad sexual y monogamia dentro de las uniones que establecen estas mujeres en la cárcel. Por lo general, lo que decían en las entrevistas es que los chachos son los que más incumplen la norma. Es muy interesante también observar cómo los chachos también recurren a apropiar ciertos símbolos de la masculinidad hegemónica, y es como controlar sexualmente a sus parejas, golpearlas, ejercer coerciones económicas hacia las femeninas. Y también hay lo que me parece interesante es que hay también una distribución del trabajo sexual entre los chachos y las femeninas en la cárcel. Y entrevistaba a un chacho en la cárcel y él decía que su papel como chacho, en su proceso de identificación masculina, era importante para él ejercer un rol activo en las prácticas sexuales y por lo tanto no se dejaba penetrar de su pareja. Es decir, las uniones codifican papeles sexuales, definen tareas,
reproducen roles de género, pero también desestabilizan y parodian la heterosexualidad. Eso lo llama el filósofo Beatriz Preciado una práctica de contrasexualidad, y es que las prácticas de contrasexualidad desestabilizan el binario femenino-masculino, cuestionan los órganos sexuales como naturales. Por ejemplo, pues lo que hacen los chachos en la cárcel es decir que las vaginas por naturaleza no son penetrables, sino que hay unas construcciones culturales, unos arreglos sociales que cuestionan esa asociación natural de la vagina con la penetración y establecen unas parodias de género muy interesantes. Entonces un chacho decía, bueno, pero ¿cómo hacen para el sexo aquí? ¿Cómo hacen? A escondidas, así rapidito, para que no vean los chismosos. Y si disfrutan así como todo el hecho a las escondidas, me decía el gordo, sí, aquí se goza, pues no es el polvo de la vida, pero uno sí debe procurar pasarle el placer en la nenita. ¿Y usted no recibe? No, que va, no me dejo tocar, no me gusta que la mujer se sienta bien, que disfrute, que su cariñito, que su rocecito, acariciarle su cuerpo, sus senos, todo bien rico. ¿Y por qué a usted no le gusta recibir? No me gusta ya, me gusta dar y así me siento bien. Si está conmigo mañana, se adapta conmigo porque yo soy el chacho, ¿no? Que vaya a meterme la mano bajo la cintura, ya le digo, no mami, así está frita. ¿Sí pillan? Conclusiones. Algunas ideas generales. Una, que la sexualidad es un elemento central del control de los presos en las prisiones y no es un fenómeno secundario. A través de esto no lo quieren ver los sociólogos críticos de los sistemas de prisión y los activistas jurídicos que trabajan en la prisión, es que a través de la sexualidad se reproducen normas muy opresivas frente a las personas presas y muy serias, porque pueden acarrear sanciones como el aislamiento, los informes, la humillación, la violencia sexual. El control de la sexualidad tiene unos efectos normalizadores en las conductas de los presos, pero esta normalización que opera en la cárcel no es solo un producto de la institución, sino particularmente de la sociabilidad de los presos. Entonces, también dar cuenta como que aquí no hablamos de víctimas, sino que también las personas presas son agentes en la construcción de la regulación de la sexualidad. Un tercer punto, que la cárcel reproduce las normas de género y sexuales dominantes, pero en ese mismo proceso de reproducción hay una resistencia y unos desplazamientos de esa normatividad como solo rapiditos, que son muy interesantes. La sexualidad emerge no solamente como una fatalidad, tal como empecé con mi ponencia, y es que también la sexualidad es una posibilidad creativa, es un espacio generador de subjetividades muy interesantes, es una microfísica productora de cuerpos, de deseos, de saberes sobre la sexualidad. Porque, por ejemplo, para tener rapiditos hay unas técnicas, unas tácticas de saber que también las presas incorporan y que es muy interesante. Y por último, que en la cárcel es un espacio interesante que le genera preguntas a la sociología, a la teoría feminista, a las teorías de género, y es que nos permite reflexionar que la desestabilización de las identidades sexuales y de género está muy ligada al espacio, que la sexualidad no es fija, que la sexualidad es inestable, pero que está muy ligada al espacio, y como por ejemplo las mujeres que asumen prácticas lesbianas en la cárcel encuentran en la cárcel un lugar violento e hiperregulador y heterosexista, pero a la vez están alejadas de sus familias, de sus historias, y esta paradoja espacial les permite repensar su hábito sexual, repensar sus disposiciones sexuales, o no repensar, sino reformular, no de manera racional, sino de una manera inconsciente estas disposiciones sexuales. Bueno, eso era todo. Muchísimas gracias a todos y a todos. Bueno, vamos a dar un espacio para preguntas, un intercambio con el Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Mencionaste a la
los hombres gay que son asumidos como roles femeninos en la cárcel, y que en ese vez pudiste tener acceso como a ellos cómo se sentían frente a esos roles. Sí, no sé, hay gente que tiene la sensación de que las personas gay cuando están en espacios masculinos se sienten felices. Entonces, no sé, tal vez es una cosa muy popular, que a veces no realmente entiende la dinámica psicológica de estos sujetos, pero sí sería interesante ver en la cárcel, también contando con importantes necesidades sexuales de otro tipo, como una persona que tal vez en un espacio común se sienta rechazada o incluida, que pueda poder elegir todo ese tipo de comportamiento o de actitudes que tal vez no lo haría en otros espacios. Bueno, es una pregunta muy breve. Tenemos que hay un espacio donde están en juego una serie de disputas, de luchas de poder, de confrontaciones, donde podría estar la sexualidad como un elemento central. Al inicio veíamos cómo los guardas tenían un papel allí también demasiado importante en cómo regulaban y socializaban los comportamientos de los presos. Pero mi pregunta es, ¿solamente se remitía a esa función o tenían un papel más activo los guardas al hecho de también poner en discusión su rol en juegos sexuales? Bueno, buenas tardes. Quería preguntar sobre lo que mencionabas de que el hecho de que un hombre mantenga relaciones sexuales con otro hombre en la cárcel no significa que sea homosexual. Y en lo que me gustaría por ahora, ¿ustedes qué ven la sensación de más? Bueno, pues digamos, frente a la primera pregunta, como que no es como que la cárcel por eso, no es porque la cárcel por estar alejada del contexto familiar de las personas presas, digamos, como la cárcel al generar esa ruptura frente a la historia de las personas presas, no quiere decir que sea un espacio propicio para que surjan deseos reprimidos. Creo que la sexualidad no se puede entender como instintos reprimidos. La sexualidad no hace referencia a una identidad verdadera de un sujeto que no ha logrado salir a flote. Digamos que lo que ha planteado Michel Foucault y las teorías feministas es que la relación con la identidad sexual no es un estado, no es una esencia adherida a los cuerpos, y en ese sentido también va muy relacionado con la última pregunta, y es que realmente lo que hay es un hacer, o sea, la identidad, si la identidad de género es un hacer, son unos actos corporales repetitivos y reiterados por normas sociales que hacen que nos comportemos de manera femenina y masculina. En términos de la sexualidad también es un hacer, no es una identidad profunda, no es una esencia, no es una naturaleza, no es el producto de una biología. Eso es importante entenderlo, porque mi idea no era generar unas categorías estables de la identidad sexual, sino precisamente dar cuenta que este espacio microsocial tiene unas normas, unas regulaciones y unas cosmovisiones que producen unos sujetos sexuales, que solo se dan ahí. Y que esas relaciones sociales son las que producen la sexualidad y la identidad sexual, y que no son esencias naturales. Entonces, digamos que lo que sucede en la cárcel con los hombres feminizados por medio de estas relaciones
dentro de la reproducción de la vida cotidiana de los presos y dentro de esta estructura de sociabilidad que está regida por el conflicto, porque en la cárcel se arman conflictos por robos que se hacen los presos entre unos y otros, por la violencia cotidiana que viven en relación con la guardia, conflictos derivados por lo que llaman también en la cárcel como la terapia, que es tener que vivir bajo una supervisión constante, con unas condiciones de despersonalización tremendas, generan mucha ansiedad y mucha tensión entre los presos, y eso produce una situación de conflicto permanente. Entonces hay unos miembros dentro de la cárcel que asumen el poder dentro de ella para regular este conflicto y establecen unas normas. Entonces, por ejemplo, hay unas plumas, y las plumas son aquellos presos que tienen una trayectoria considerable en la vida delictiva y establecen unas normas dentro de la cárcel que yo las leo desde esta perspectiva, y es que distribuyen papeles masculinos y femeninos dentro de los pabellones para reproducir tareas, para asignar tareas. Entonces, en esa reproducción de tareas le asignan las tareas a los miembros subordinados de ser mujeres parciales, por eso digo como mujeres entre comillas, porque la someten a que realicen labores de reproducción dentro de la cárcel, a que también ofrezcan servicios sexuales no consentidos, o sea, no servicios, violaciones. Son violaciones que se producen, pero todo está muy ligado a la construcción de esta identidad masculina, es decir, hay una lógica de la masculinidad en la cárcel está en lucha. Entonces esta masculinidad, este régimen de relaciones de poder y de posiciones que se producen implica quitarle la masculinidad a ciertos agentes para que no puedan competir. ¿Y cómo se la quitan? A través de violaciones sexuales, feminizaciones, a través de privarlos precisamente de ese capital efectivo que les da poder. Entonces digamos que, por eso digo que se produce una feminización, y realmente las personas, los hombres gays en la cárcel la pasan muy mal, algunos. Creo que es muy variable esa situación. Hay investigadoras, por ejemplo, una de ellas que se llama Margarita Camacho Zambrano, que habla de las experiencias de las mujeres trans y hombres gays en una cárcel de Quito, y ella planteaba que, por ejemplo, si bien reciben malos tratos los hombres gays en la cárcel por parte de sus compañeros y la guardia, también la posibilidad de ser observados como cuerpos sexuales les permite tener ciertas prerrogativas. Entonces, por ejemplo, una pluma, un cacique se enamora de un chico gay, y eso le permite protección de las violencias, les permite, por ejemplo, tener acceso a minutos telefónicos, a droga dentro de la cárcel, que son bienes muy valorados dentro de la sociedad carcelaria, pero siempre bajo el entendido de que son relaciones de constricción. Yo en mi trabajo de campo no me di cuenta que alguien asumiera de manera voluntaria, pero creo que sí es posible que esa voluntariedad, digamos, se pudiera dar. Y en relación al papel de los guardianes, digamos que lo noté más en relación con las mujeres. Digamos que sí hay una relación, claro, ellos también son agentes que intervienen dentro del campo sexual en la cárcel, y es que muchas, por ejemplo, las revisiones que realizaban de las presas al médico, o si tenían que ir a un juzgado, eran espacios propicios para la violencia sexual contra las mujeres. Entonces muchas veces los guardianes y las guardianas ejercían coerción sexual sobre las presas y las amenazaban, y su situación de subordinación como internas les impedía denunciar esta violencia sexual. Digamos que la violencia sexual es estructurante de los sistemas carcelarios contemporáneos. La violencia sexual está ahí presente sobre todo contra las mujeres, porque se opina que las mujeres, por haber cometido delitos, son merecedoras de ese tipo de tratos, y no se visibiliza que dentro de las cárceles el Estado literalmente mete los dedos, viola a mujeres, y no se ve como un acto, como un delito, digamos. También está muy relacionado que
hay una serie de disposiciones normativas internacionales que hacen que en el pabellón de mujeres solamente puedan ser guardianas mujeres en Colombia. Pero eso tampoco garantiza que no exista violencia sexual por parte de la guardia. Digamos que en mi trabajo yo encontraba que la mayoría de las violencias sexuales que ejercía la guardia contra las mujeres eran mujeres guardianas. Entonces, ¿cómo también este sistema carcelario distribuye las prácticas de violencia y dominación masculina más allá de esa restricción del género? O sea, no importa realmente si son hombres o si son mujeres, lo que habilita el espacio carcelario es que cualquier cuerpo pueda reproducir esas violencias. Y sucedía con las guardianas, que era también como que realmente no garantiza la eliminación de la violencia, el hecho de que sean guardianas las que trabajan con las presas. ¿Sí, tú? Bueno, tú hablabas que existían, por ejemplo, en el pabellón de mujeres tachos y clases femeninas, o en el pabellón de hombres, las locas y el forma. Pero pensando un poco más allá de esto, como esta dicotomía de resumir identidades masculinas o femeninas, sean entre los hombres o entre las mujeres, encontraste de pronto si existían otro tipo de arreglos o de identidades que fueran más allá de lo masculino o femenino. Es como, o no sé, pensando un poco más allá de esta dicotomía. Y una segunda pregunta es si habría alguna posibilidad de incluir un enfoque de derechos humanos o sexuales dentro del sistema penitenciario, pues, tomando el caso que analizaste como referente, pues, para transformar un poco de estas violencias que sufren los presos, las presas, si habría alguna posibilidad de generar un tipo de intervención o de transformación de ese sistema. Bueno, tú hablaste de la feminización de los hombres en el caso de lo masculino y cómo ellos son objetos de deseo, o sea, se transforman, ¿cierto? En ese sentido, bueno, pero ¿qué pasa después? El género, la identidad y todos estos roles que socialmente son tan marcados y allá son transitorios, por así decirlo, después de que los marcados, ¿sí?, cumplen estas funciones, ¿qué pasa con ellos? ¿Siguen marcados toda la condena o qué pasa? Y quería saber si en la cárcel modelo eran internos transexuales y en qué patio los ubican, digamos en qué grupo. Porque digamos en el caso de la cárcel de Cali hay un patio especial para la comunidad LGTBI y se rumora pues por aquí entre pasillos que los guardias utilizan los transexuales como las prostitutas de la cárcel. Entonces en la noche los llevan a otros patios, y todo eso, entonces quería saber cómo es eso allí. A mí me gustaría conocer particularidades del trabajo en campo, como qué obstáculos se te presentaron en el trabajo en campo, y dos, cómo hacían las autoridades para verificar que las relaciones de los presos eran estables para autorizarles cuentas, relaciones íntimas en el interior de las cárceles. ¿Cómo verificaban las autoridades de la cárcel que las relaciones de los presos eran estables para autorizarles que tuvieran relaciones íntimas? Bueno, pues digamos que hay una relación bien, me hace pensar un poco como lo de los derechos sexuales y reproductivos. A la cárcel llegan todos estos discursos, o sea, la cárcel incorpora un montón de
regulaciones, de derechos humanos. De hecho, la cárcel distrital se supone que es la cárcel más humanitaria. En los medios de comunicación uno ve las noticias que sacan sobre ella y dicen la cárcel distrital, el oasis de las prisiones en Colombia, y no se imaginan los presos tomando el sol en la playa. Bueno, o sea, hay una romantización de la cárcel que me parecía supremamente sospechosa. Y efectivamente lo que sucede con estas cárceles de la nueva cultura penitenciaria es que realmente adoptan una serie de medidas y normas y un régimen interno mucho más duro y de violencias contra los internos y las internas con el propósito de garantizar la seguridad dentro de las cárceles y hacer mucho más efectiva la gestión de los presos. ¿Qué pasa? En Colombia, cuando durante el gobierno de Álvaro Uribe, que se empiezan a construir los ERON, que son los establecimientos de reclusión del orden nacional, bajo la asesoría de los Estados Unidos, que se incorpora tecnología carcelaria norteamericana para ejercer un mejor control dentro de las cárceles, se piensa que la sexualidad tiene que ser mejor regulada porque es un espacio de desorden. Se dice que cualquier regulación, por más violenta que sea, va a beneficiar la gestión de la cárcel. Entonces se incorporan como los derechos humanos, se habla de eso dentro de la cárcel todo el tiempo, de derechos sexuales, reproductivos, pero realmente el discurso que domina dentro de la cárcel es un discurso administrativo, empresarial, de gestión. De hecho, la cárcel distrital y estas nuevas cárceles del orden nacional son regidas por un código el ISO 9001, que es una forma mercantil de tratar a los presos, y es que no importa cuánta gente vaya a la cárcel y cuánta gente esté asignada, lo importante es que se pueda gestionar a la población carcelaria y se les ofrezca servicios penitenciarios de calidad. Así dice en la cárcel distrital, servicios penitenciarios de calidad, con el fin de evitar esas violencias, porque es que la sexualidad se observa como una fuerza caótica. Por ejemplo, Guinness Rubin, que es una antropóloga feminista, plantea que dentro de nuestro imaginario sexual, heterosexual, la sexualidad se ve como algo negativo, como un problema, y por eso las sociedades no regulan la sexualidad, porque se ve como una fuerza capaz de generar una catástrofe social. Dentro de la cárcel se ve que la sexualidad, dentro de esta cárcel en particular, puede ser productora de un desorden tremendo. Entonces, ¿cómo la regulan? Lo que te decía, como que existan mujeres guardianas que cuiden a las presas. Cualquier reforma que se haga a la cárcel, lo único que va a hacer es incrementar su fuerza opresiva, legitimar la violencia que se cometa contra los presos. Digamos como que mi perspectiva política, por eso ya me sale un poco, es como que las cárceles hay que abolirlas en algún aspecto, porque lo único que hacen es, si yo me meto talleres de sensibilidad de género en la cárcel, estoy tratando también de hacer de que esa cárcel sea más aceptable. ¿Y quiénes son los que van a parar a la cárcel? Son los sectores sociales más marginados por un sistema clasista, racista, sexista de la sociedad. Entonces también hay unos cuestionamientos políticos como ¿qué tan favorable es reformar una institución que reproduce la pobreza? La pobreza, el sexismo, etc.